Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Congreso colombiano, nuevo escenario de la confrontación política entre el presidente Juan Manuel Santos y su antecesor, el hoy senador y exmandatario Álvaro Uribe Vélez. Los índices de delitos como el homicidio y el secuestro presentan los más bajos niveles en más de 3 décadas. Contrario a lo que afirmó el señor presidente de la República esta tarde, las cifras de seguridad del país son negativas. En el año 2010 Colombia tuvo 14.959 homicidios. La instalación del nuevo parlamento que legislará durante los próximos 4 años dio inicio a un histórico round que enfrenta a los dos líderes más poderosos de la política colombiana. Hay mucha expectativa. La gente dice, ¿cómo van a ser esos debates para tirar Baltón? Pero no solamente porque sean los debates confrontacionales los que atraigan al público, sino sobre todo los debates de contenidos, de fondo. El telón de fondo, el anhelo de paz de un país que votó dividido, dos grupos criminales que pese a estar negociando con el gobierno, persisten en sus actos terroristas, y dos sectores políticos que desde posturas opuestas proponen caminos distintos para lograr el fin del conflicto en Colombia. Si hay toda esa voluntad de paz, lo mejor sería acelerar esas negociaciones, finiquitar esas negociaciones cuanto antes y comunicarle al país que en lo que tiene que ver con los firmantes de esos pactos se ha llegado a la paz. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el debate y el análisis del papel que jugará el nuevo Congreso en el segundo periodo presidencial del mandatario colombiano Juan Manuel Santos y el significado y el impacto político que tendrá la presencia del expresidente Álvaro Uribe, quien en un hecho inédito en la historia reciente de Colombia, asumió como senador y principal líder de la oposición en el Congreso. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. El nuevo Congreso que esta semana comenzó a sesionar en Colombia y la importancia que su composición representa tanto para quienes apoyan el proceso de paz que adelanta el gobierno con el grupo terrorista de las FARC, como para quienes cuestionan la forma como se están llevando a cabo estas negociaciones. El punto clave de la noticia. Ambos sectores están representados en el nuevo Parlamento y pese a que el oficialismo tiene las mayorías, la presencia de un nutrido grupo de senadores y representantes a la Cámara de Oposición hacen de esa legislatura un hecho inédito que sin duda a futuro tendrá un fuerte significado histórico y político. Pues el Polo Democrático Alternativo se ha declarado en oposición a Santos II, de la misma manera que fuimos oposición a Santos I. Y por las mismas razones, pues porque es evidente pues, que es el mismo, con las mismas y las cosas no van a cambiar. Yo espero que los debates sean muy álgidos, muy críticos, pero que el trato personal de entre todos los miembros de las diferentes bancadas sea absolutamente respetuoso y absolutamente cordial. El punto clave de la noticia. En un hecho sin antecedentes en la historia política reciente de Colombia, un expresidente, 4 años después de dejar el poder, se posesionó como senador. Ejerciendo como uno de los principales líderes de la oposición en el Congreso, Álvaro Uribe asumió su curul reiterando la postura que tendrá su nutrida bancada en los próximos 4 años. Durante este periodo, la voz del Congreso será determinante para ejercer control político a las negociaciones que adelanta el presidente Santos con el grupo criminal de las FARC. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones frente a la paz? Primero, el deterioro de la seguridad. Segundo, la impunidad. Tercero, la legitimidad. Cuarto, los riesgos
para la iniciativa privada colombiana. Nosotros creemos que debe haber reducción de sentencias, más aún en el caso de las bases de la FARC. No nos oponemos a que haya indulto, amnistía, a que haya legalidad política, pero no en el caso de los responsables de crímenes atroces. El punto clave de la noticia: esta legislatura parece estar eclipsada por el papel que jugará el Congreso para respaldar o no el modelo con el cual el presidente Juan Manuel Santos pretende lograr la paz con la organización criminal de las FARC. La ambiciosa agenda legislativa que anunció en su discurso el mandatario tendrá que enfrentarse en el legislativo a dos fuertes bloques opositores. Por veteranos e influyentes personalidades de la política colombiana, por las diferencias ideológicas entre los tres principales bloques que lo integran, por los cruciales y espinosos temas que se abordarán. Por esto y por mucho más, el recién instalado Congreso de Colombia promete ser uno de los más importantes de la historia reciente de Colombia. Faltan solo 2 semanas para que el reelecto presidente Juan Manuel Santos se posesione para un nuevo mandato y en el camino ya vislumbra un gran reto. El Ejecutivo contará esta vez con un nutrido bloque opositor que entra al escenario político en el Congreso. Se trata del Centro Democrático, encabezado por quien antes era su aliado y ahora es su más férreo opositor, Álvaro Uribe Vélez, quien desde una orilla política distinta hará parte de la oposición. Sin embargo, la denominada Unidad Nacional, es decir, el oficialismo, seguirá contando con las mayorías en el Congreso, debido a que en sus filas también tiene a partidos de tradición, como lo son el Partido de la U, el Liberal, Cambio Radical y el Conservatismo. También tiene aliados políticos con amplia experiencia, como el excandidato presidencial y exministro Horacio Serpa por el Partido Liberal. Así quedó conformada la Cámara Alta. Conformación del Senado: partidos de la U 21 curules, Centro Democrático 20, Partido Conservador 18, Partido Liberal 17, Partido Cambio Radical 9, Partido Alianza Verde 5, Polo Democrático Alternativo 5, Partido Opción Ciudadana 5, Circunscripción Indígena 2. Como lo muestra la gráfica, el escenario para Juan Manuel Santos ya no es el mismo que en los últimos 4 años. Con un Congreso así, el mandatario vería reducido su apoyo en el Senado de un 85% a un 55%. Porcentaje importante teniendo en cuenta los grandes retos que se le avecinan. La paz. Así como las campañas presidenciales giraron en torno al proceso de paz que negocia Juan Manuel Santos con el grupo terrorista de las FARC, las expectativas de esta nueva legislatura se concentran en las iniciativas asociadas a esos diálogos. De ahí a que el presidente Santos lo llame el Congreso de la Paz. Porque este será, no les quepa duda, el Congreso de la Paz. Justicia. El Congreso anterior tuvo un punto negro en la reforma de la justicia. La que allí se aprobó tuvo que ser objetada por el presidente, ya que en la conciliación se introdujeron artículos que le cambiaron el sentido a la reforma, blindando, entre otras cosas, a congresistas vinculados con grupos al margen de la ley. Reelección. De acuerdo a la propuesta del mandatario colombiano de eliminar la reelección luego de hacer uso de ella, a este Congreso le tocará votar esta iniciativa y definir el nuevo periodo de gobierno, que podría pasar de 4 a 5 o 6 años. Para el Ejecutivo que preside Juan Manuel Santos, también será prioridad impulsar en este periodo otros proyectos, como la Ley Ordinaria de Salud. Ya regresamos con La Noche.